vamos a comenzar con una neurona artificial lineal. Básicamente aquí tenemos el esquema de la neurona. Esta sería nuestra neurona. En este caso nuestra neurona tiene tres entradas, x1, x2 y x3. Cada entrada es multiplicada por un peso y luego esas tres multiplicaciones se suman y esa es lo que corresponde a la salida de nuestra neurona. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la ecuación que representa nuestra neurona artificial lineal. Vamos ahora a ver la forma vectorial de escribirlo en términos generales. Entonces, las entradas las podemos escribir como un vector, en este caso de n entradas, los pesos como otro vector también de n pesos, y la función de salida y es el producto punto del vector de pesos por el vector de entradas. Esta función pues corresponde a la misma operación que teníamos aquí y se conoce como el producto punto de los dos vectores. En términos generales, una neurona artificial tiene además una función, pero en este caso nuestra función es la función identidad, lo cual nos permite trabajar como una neurona lineal. Entonces vamos a hacer, van ustedes a realizar el siguiente ejercicio. Tienen el vector X, que está dado por su código. Recuerden que la letra A es el último dígito de su código. Y el vector W, que depende de la letra B, que es el penúltimo dígito de su código. Y una vez con estos dos valores, pueden ustedes determinar el vector X y el vector W. Y calculan manualmente, pues, o con calculadora, el vector Y. Listo. Y aquí colocan el resultado de su operación. Bien, les dejo, por favor, suspenden aquí el video, realizan la operación y una vez que hayan llenado eso, continúan con el video. Bien, asumo que ya terminaron el ejercicio 1. Vamos entonces a ver ahora cuál es el ejercicio 2. Tienen el mismo vector W, el mismo vector X que ya calcularon. Pero ahora la misión de ustedes es encontrar el vector W tal que al realizar el producto punto den el vector Y. Es decir, tienen que encontrar el vector de pesos tal que la salida correspondiente a esta entrada sea 10. ¿Listo? Entonces les dejo ahí, suspenden un momentico el video, realizan el ejercicio y colocan su resultado. Bueno, vamos ahora a mirar lo que es una capa lineal densa. En este caso, consiste en un conjunto de varias neuronas, las cuales comparten las mismas entradas, pero los pesos son diferentes para cada una de las neuronas. Entonces, pues por cada neurona vamos a tener el número total, pues vamos a tener tantos pesos como entradas hay. Y pues como tenemos en este caso dos neuronas y tres entradas, vamos a tener un total de 6 pesos. Ok. Las ecuaciones, pues entonces por cada neurona tenemos la respectiva ecuación correspondiente. Observen que para la primera neurona los pesos tienen dos subíndices. Uno que corresponde a la salida y otro que corresponde a la entrada. Entonces este será el peso 1,1, el peso 1,2 y el peso 1n. Para la neurona 2, entonces todos los pesos van a tener 2 como primer subíndice y el segundo subíndice corresponde al de la entrada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a realizar un ejemplo. Tenemos una neurona, una red neuronal de 3 entradas, 2 salidas.
Entonces, como son 3 por 2, 6, aquí están los 6 pesos que tenemos. Y ahora, la entrada, pues son 3 entradas, entonces aquí tenemos una tupla de 3 valores de entrada. El objetivo es conocer las dos salidas. Entonces, en Python definimos la tupla de los valores de entrada con los datos que nos dan. Y definimos los primeros 3 pesos con los datos que nos dan y después los otros 3 pesos. Y finalmente, entonces vamos a calcular la salida de la primera neurona y la salida de la segunda neurona. Luego, el resultado pues corresponde a una tupla con los dos valores de las salidas. Y después de realizar el cálculo, este es el valor obtenido, 0.51 para Y1 y 0.9 para Y2. Bien, este es el ejercicio 3 que van a realizar ustedes. Entonces, con el mismo valor de los pesos que están acá, es más, ya están almacenados en las variables, usted debe calcular manualmente o con Python el vector de salida sabiendo que el vector de entrada depende de su código. ¿Ok? Entonces básicamente es cambiar el vector de entrada y volver a hacer ese cálculo. A continuación vamos a hacer una rutina que permite calcular la salida y esta rutina toma como parámetros un vector de entradas y un vector de pesos. Entonces, sabemos que el vector de entradas va a tener m elementos y el vector de pesos m por n. Bueno, entonces lo primero que se hace aquí en esta rutina es un vector y de salida, perdón, una lista, pero la lista en este momento se encuentra vacía, con el fin de irle adicionando los valores a la lista con la instrucción append. Bueno, pero entonces tenemos que formar quién es la salida. Entonces, en el y sub i inicialmente va a estar en 0. Ah, bueno, pero primero miremos esta iteración. Esta iteración se va a realizar por cada una de las salidas. Sabemos que el vector W, pues, es un arreglo en dos dimensiones. La primera dimensión corresponde a las salidas. Entonces, si tenemos la longitud del vector W, nos va a decir la cantidad de salidas que hay. Por cada salida, iniciamos la salida en 0 y después le vamos adicionando o le vamos acumulando el producto del peso respectivo por la entrada respectiva. Entonces acá tenemos que hacer nuestra segunda iteración sobre las entradas. Entonces ponemos la longitud de las entradas. Listo. Y este ya empieza a iterar sobre todas las entradas. OK, ese sería. Entonces ahora definimos nuestro vector de entradas, x1, x2 y x3 ya los habíamos definido previamente y definimos nuestro vector w. También cada uno de estos vectores, de estos valores de w ya habían sido definidos previamente. Ahora llamamos nuestra rutina que calcula la salida con parámetros x y el parámetro w. Después de realizar el cálculo, pues nos da el mismo valor que obtuvimos antes cuando hicimos los cálculos de una manera un poco más sencilla. Listo. El anterior programa calcula un vector de salidas dado un vector de entradas. El siguiente programa va a calcular varios vectores de salida al recibir varios vectores de entrada, todos con el mismo vector de pesos, perdón, con la misma matriz de pesos. OK, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a iterar sobre todos los vectores que hay y para cada vector
llamamos la rutina que calcula la salida de un vector. Ahora, tenemos y sub s, que es el que nos va a ir adicionando cada uno de los resultados que tenemos. Aquí el adicionando no es sumando, sino concatenando. Okay. Entonces, vamos a probar nuestra rutina. XS tiene dos vectores X. El primer vector es el que teníamos antes y este es otro vector de entradas. Recuerden que los vectores de entrada tienen tres elementos. Llamamos la rutina que calcula las salidas con el mismo vector de pesos que teníamos inicialmente. Y obtenemos YCalc. Veamos YCalc, ¿qué es? Obtiene también dos vectores. Observen, aquí está el primero y después sigue el segundo vector. El primer vector, como teníamos las entradas x1, x2, x3, obtenemos las mismas salidas que habíamos calculado antes. En cambio, estas entradas, como son diferentes, tenemos unas salidas diferentes. Bien. Vamos ahora a ver un ejemplo. Vamos a tomar un conjunto a armar un cubo en 3 dimensiones. Entonces, la primera esquina del cubo está en las coordenadas 0, 5, 0, 5, 0, 5. Y después vamos a ir cambiando cada una de las coordenadas, cambiando el 0,5 por un 1. Entonces observen que aquí cambia este 0,5 por un 1, listo. Ahora ya tenemos entre el primero y el segundo tenemos una línea. Vamos ahora a hacer una línea paralela a esa, entonces cambiamos las dos líneas de 0,5, 0,5. Tenemos ahora otros dos punticos, ya tenemos 4 puntos, todos sobre el mismo plano, que es todo 0,5. Ahora estos mismos 4 puntos los corremos y entonces ahora la componente x1 vale u1 para los 4. Bien, entonces ya tenemos el cubo. De ese cubo vamos a proyectar una sombra, asumiendo que la fuente de luz está a una distancia de 10 del origen. Y estas serían las coordenadas de la sombra. Como tenemos, el cubo tiene 8 puntos, pues hay 8 puntos de sombra. Pero la sombra solo tiene dos coordenadas, y1 y y2, porque se proyecta en un plano sobre el piso. Y entonces esas serían las dos coordenadas que necesitamos. Bien, vamos a hacer una rutina que permite dibujar la sombra. No voy a detenerme en la rutina, ya más o menos sabemos cómo se dibujan los puntos y las líneas. Y este sería el dibujo de la sombra. Listo, nos quedó ahí como bien dibujado esa sombra. Ok, ahora hicimos una red neuronal en el que pueden entrar vectores de 3 dimensiones y salen vectores de 2. Es parecido a lo que necesitamos, solo que los pesos fueron colocados aleatoriamente. Entonces, si calculamos la salida que generan estos pesos, vamos a obtener algo que pues, no corresponde al dibujo que corresponde de las sombras. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos cambiar los valores de los pesos para que nos genere la sombra que nosotros queremos? Para calcular la diferencia entre los datos de la sombra y los datos calculados, usamos el error cuadrático medio. Básicamente, ese error consiste en la siguiente fórmula. Para cada uno de las componentes del vector calculado, tenemos que y' es el vector calculado y y es el vector esperado, en particular el de la sombra. Entonces, lo que vamos a hacer es restar cada una de sus componentes, elevarlas al cuadrado y las vamos a sumar. Luego dividimos por el número de componentes que tenía. En este caso son 3. Pero resulta que nosotros no solo tenemos un vector, sino que tenemos 8 parejas de vectores. Pero resulta que nosotros no tenemos un vector, tenemos
8 parejas de vectores. Y para cada pareja de vectores es necesario realizar esta fórmula que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a colocar una segunda sumatoria que nos permite sumar cada una de las parejas de vectores. Y obviamente hay que sacar el promedio de ellas. Por eso hay que dividir entre n por m, donde n es el número de elementos de un solo vector y m es el número de parejas que tenemos. A continuación se presenta el código para calcular este error para un conjunto de vectores. Entonces, para cada sumatoria vamos a colocar un ciclo. Entonces tenemos el primer ciclo que corresponde al número de vectores y el segundo ciclo que corresponde a los elementos de cada vector. Para el primer ciclo, pues primero recuperamos el vector no primado, el vector A y después el vector B, y para cada uno de esos vectores, entonces ahí hacemos la sumatoria de los elementos, de las diferencias de los elementos al cuadrado. Bien, en este caso nos dio que el error entre los vectores de la sombra y los vectores calculados es de 0.18. Vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. Usted tiene que proponer unos pesos W, algo así como lo que se muestra aquí en el ejemplo. Pero la idea es que los pesos que usted proponga deben generar un error menor que 0.183. La idea es que usted empiece a ensayar a cambiar cada uno de los pesos y mire con qué cambios aumenta o disminuye el error. De esta forma, usted más o menos puede intuir hacia qué dirección hay que cambiarlo y propone un cambio de un cierto valor. Y así sucesivamente con cada uno de los pesos hasta que logre obtener un menor peso. Listo. Una vez haya realizado eso, pues calcula el respectivo error y genera la gráfica de los datos generados. Entonces, acá tenemos 3 respuestas y la idea es que usted detenga el video en este momento, realice el ejercicio y una vez haya realizado el ejercicio, continúe con el video. Bueno, el proceso que usted hizo manualmente lo vamos ahora a realizar con un algoritmo. La idea es que usted con ensayo de error determinó en qué dirección disminuye el error. Eso lo podemos obtener al al derivar el peso con respecto al error. Listo. Y esa derivada de algún error nos da este valor de acá. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues restarle un múltiplo de esa derivada para poder, al peso original le restamos un múltiplo de esa derivada y calculamos un nuevo peso. Eso lo hacemos con cada uno de los pesos. Este algoritmo se llama de retropropagación porque la idea es que se utiliza para una red multicapa, comienza con la capa de salida y se va propagando hacia la capa de entrada. El algoritmo que tenemos aquí es el que ejecuta esa retropropagación. Entonces tenemos dos ciclos, uno que depende del número de salidas, el otro que depende del número de entradas y por cada combinación salida-entrada tenemos un peso que se va a actualizar con esa fórmula. Ahora a continuación pues tomamos un vectorcito del cubo, tomamos un vector de la sombra, calculamos una salida para ese vector de entrada y con esa salida calculada y la salida esperada aplicamos el algoritmo de retropropagación. Listo. Y ahora imprimimos los nuevos pesos y el error.
Observe que al aplicar el algoritmo de retropropagación, el error varió de 0.18 a 0.09. Ahora vamos a generalizar ese algoritmo de retropropagación ya no solo para un vector, sino para todos los vectores del cubo. Entonces, para eso aplicamos este algoritmo que barre todos los vectores del cubo. Pero no solo vamos a tener ese ciclo, sino que vamos a tener un ciclo aún mayor que va a poder repetir todo el cubo varias veces. Cada vez que repite todos los vectores de todos los puntos del cubo, eso lo vamos a llamar una época. Entonces, uno de los parámetros del algoritmo de entrenamiento es la cantidad de épocas que vamos a repetir. Listo. Al aplicar el algoritmo, vemos que antes de aplicar el algoritmo, pues tenemos la sombra que nos dio pues con esos valores que pusimos al azar, pero a medida que vamos aplicando el algoritmo, pues va variando un poco los valores calculados. Pues la verdad es que en este como que es totalmente diferente a la sombra del cubo, pero ahora sí empieza como irse como pareciendo cada vez más hasta que logramos algo muy parecido. Listo, después de 15 épocas de entrenamiento obtenemos este valor calculado. Observemos que el error final es de 0.001. Entonces, siempre fue que disminuyó bastante el error. Observemos que entre la sombra, que es la que está abajo, y el calculado se parecen mucho, pero observemos unos detalles. Miremos que esta línea que está aquí no es paralela a esta línea en la sombra. Sin embargo, en el que calculamos, sí son líneas paralelas. ¿De acuerdo? Observemos también que pues, la distancia pues, es mayor que la otra. En este caso, las distancias de estas cuatro líneas son iguales. En cambio, aquí no. Vemos que este es mucho menor que esta otra. Bueno, es como la tercera parte o algo así. Bien, entonces, sin embargo, en todos los cálculos que hemos hecho, vemos que se mantiene las líneas paralelas siempre son paralelas, no cambian en ningún caso. O sea, puede que todas estén encima de las otras, pero observen en este, siempre todas las líneas se mantienen, las que son paralelas mantienen su paralelismo. Entonces, esa es una característica de esta transformación lineal que estamos haciendo a partir de nuestra capa lineal. Y por lo tanto, nunca podremos encontrar los valores exactos de la sombra, ya que esta sombra es una transformación no lineal. Pero bueno, por lo menos nos podemos aproximar bastante. Bien, tienen el siguiente ejercicio, consiste en varios pasos. Tenemos ahora otra sombra. Esta sombra está a una distancia de 1.3. La anterior era 10, esta es 1.3 donde está la luz. Entonces hay un cambio bastante grande que ustedes van a ver cuando logren dibujar esa sombra. Después de dibujarla, entonces van a entrenar la red neuronal con esta nueva sombra. Listo. Y pues obviamente van a ver cómo varía. De pronto pueden que tengan que cambiar el número de épocas para que se parezca algo más. Y en el punto 7 tienen que comparar el error que obtuvimos en lo que yo presenté con lo que ustedes realizaron. Hay una diferencia de los errores. Ustedes van a decir cuál tiene menor error y por qué razón tiene menor error.
Listo, entonces en este punto pueden detener el video, resuelven los ejercicios y ahorita vuelven a continuar el video. Para terminar vamos a encontrar una fórmula exacta de la sombra. Para esto vamos a hacer el dibujito. Supongamos que tenemos aquí nuestro objeto que está en coordenadas x1, x2, x3. Bueno, x1 vale 0, por eso coloqué aquí 0. La fuente de luz está a una altura d, entonces sus coordenadas serían 0, 0, d, porque está encima del origen. Y al proyectar la luz, pues pondría la sombra en las coordenadas y1, y2, 0. Este 0 es debido a que está en el piso. Ah, y este 0 que está aquí es debido a que como esta sombra, el objeto tiene coordenada x1, 0, pues la sombra también va a tener su primera coordenada en 0. Esto lo hago para simplificar los cálculos. Entonces observemos que tenemos dos triángulos semejantes. Por lo tanto, la proporción de y2 con respecto a d va a ser la misma proporción de x2 con respecto a esta distancia. Vamos a escribir esa ecuación que está aquí. Uy, no se ve como muy bien. Vamos a ver si podemos... No, no se deja. Bien, con un poco de detalle podemos ver que aquí se escribió la proporción y2 con respecto a d, que es este de aquí, debe ser igual a x2, que es este que está acá, con respecto a esta distancia. Esta distancia es d, que es la distancia total, menos x3, que es la altura que se encuentra este objeto, que es este de acá. Despejando y2, obtenemos esta ecuación que está aquí. Ahora bien, si el objeto en vez de tener el 0 en x1 tuviera el 0 en x2, tendríamos la siguiente fórmula, que está aquí, y podríamos despejar y1. Ok, ya con y1 y y2 tenemos la fórmula para calcular la posición de la sombra en función de x1, x2 y x3. Vamos entonces a realizar este ejercicio, el ejercicio 8, que es volver a argumentar el ejercicio 7, pero ahora con la información de las fórmulas. Entonces, conociendo esta fórmula, ¿por qué razón una sombra dio mejores resultados que la otra sombra? Siendo que lo que cambió con respecto a ambas sombras fue el valor de la letra D, la distancia de la fuente de luz con respecto al origen. Bueno, pueden realizar entonces este ejercicio 8. Finalmente, propongo, pues había pensado que realizaran este ejercicio que está aquí, pero pues yo lo estuve realizando y pues la verdad es que es bastante dispendioso e imagino que con las otras materias que ustedes tienen es poco el tiempo que queda libre. Sin embargo, lo dejé ahí porque de pronto cuando tengan algún amigo o algún familiar que tenga un poquito más de tiempo y le pueden proponer el siguiente reto, que es pues armar el cubo con alfileres, colocar una lámpara y pues que proyecte una sombra. Y pues la idea es encontrar la transformación de las coordenadas del cubo que hicieron con alfileres al objeto, al de la sombra. Bueno, los vértices pueden ser pedacitos de plastilina o borrador. Bien, ahí lo dejo por si alguno es capaz o está interesado en proponerle el reto a alguien. Bien, eso es todo por el momento. Cualquier duda, pues durante el tiempo de la clase, pues estaré pendiente para resolver sus inquietudes y al final de la clase, pues por correo electrónico me envían sus comentarios. Ok, les agradezco su atención, que estén bien.